previo a que tengamos su ingreso o que se incorpore a a la sección el doctor, pues siempre tenemos algunos pequeños anuncios. Bueno, chicos, de alguna manera, como ustedes se pudieron haber percatado, pues efectivamente, pues ya tuvimos el lamentable fallecimiento de la mamá del doctor José Francisco de Matavela. Para aquellos que han venido trabajando con él o por algún motivo, pues han estado con nosotros en alguna actividad de evaluación de retrasada o alguna cuestión de tutoría o repaso, pues efectivamente ya pasó a una mejor vida la señora madre del doctor. Agradecemos de alguna manera, desde lo más profundo de nuestro ser, esas muestras de afecto, todas esas palabras que efectivamente pues nos han estado haciendo llegar desde horas de la madrugada, ¿verdad? Para con el doctor José Francisco de Mata Vela. Les agradecemos de corazón todas sus palabras, pues ya se las estamos haciendo llegar, ¿verdad, chicos? Agradecerles mucho por tener esa empatía a aquellas personas. Por supuesto que desde su pequeño espacio de la religión que profesan, pues no nos han hecho llegar estas palabras de consuelo para el doctor, ¿verdad? Esa es una de las noticias, pues, más importante o de impacto, pues, de alguna manera, nosotros más que trabajar con él, pues, como equipo somos una familia, como ya les habíamos mencionado. Nos vemos inmersos en esta situación, por supuesto, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por esas palabras de afecto, por esas palabras que desde horas de la madrugada por ahí, pues, nos han estado llegando o en el transcurso del día. Muchas gracias. Y con ello, pues, también, chicos, tenemos, noticias de carácter general de suma importancia. En este sentido, pues, recordarles que únicamente tienen ustedes como fecha perentoria. Por perentoria quiere decir que tienen hasta ese tiempo y nada más, el 25 de este mes para realizar sus pagos. Por favor, realicen esos pagos antes de tiempo. No se estén esperanzando de llegar hasta el 25 y realizar el pago, porque posteriormente el problema va a ser para ustedes. Por lo menos nosotros, como les hemos mencionado, platicamos y hablamos por derecho penal. Las demás clases no sabemos cómo está la situación con ellos, pero nosotros siempre hacemos hincapié en que puedan realizar esos pagos, ¿oyeron? Porque después ya no les va a aparecer la clase y va a ser peor para ustedes, ¿verdad? Entonces, el consejo de siempre, ¿verdad, chicos? Que hagan esos pagos correspondientes en tiempo, ¿verdad? Ya les exteriorizamos que no fue una situación atribuible de responsabilidad nuestra, sino pues son cuestiones que por la misma situación de la toma universitaria, pues han venido como con un efecto dominó, ¿verdad? Un efecto dominó que nos afecta a todos de gran manera. Entonces, ya dicho esto, pues ya creo que tenemos aquí por aquí al doctor. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Ya de alguna manera, pues ya les he trasladado información respecto a la situación del pago de la situación de pagos de primera retrasada y segunda retrasada, ciclo electivo 2022, ¿verdad? Que esas boletitas genéricas, pues ya efectivamente ellos tendrán que realizar por su cuenta ya los pagos, en virtud de que nosotros ya lo hemos exteriorizado desde que nos dieron esa información desde procesamiento de datos y que nos hicieron llegar a nosotros de coordinación de séptimo a décimo, ¿verdad? Entonces se les comparte la información de carácter general. También, entre otras noticias, doctor, también ya como es de conocimiento general, pues el fallecimiento de la señora madre del doctor José Francisco de Mata Vela. Y pues nada, chicos, para hoy tengo entendido que tenemos una presentación, ¿verdad? Entonces, por favor, esta presentación no se les va a compartir hasta que ustedes efectivamente se vaya desarrollando la sesión. ¿Oyeron? Esto se hace con la única finalidad de que ustedes pongan la atención debida. Y si gustan ustedes tomar su screenshot o en cuestión alguna cosita, pues por ahí, pues quedarán ustedes en la libertad de hacerlo. Sin embargo, por mi parte, yo se los estaré compartiendo hasta que ustedes tengan esa posibilidad, ¿verdad? De
que ya estén por ahí como quien dice a mitad del camino, pues se les va a estar compartiendo para que pongan la máxima las atenciones, ¿oyeron? Entonces, doctor, muy buenas tardes, Irma, todas las preguntas, por favor, al medio que corresponde y con mucho gusto vamos a estar respondiéndolas. Ya ahorita cedemos el uso de la palabra al doctor. Doctor, muy buenas tardes, le cedo el uso de la palabra, lo dejo con sus alumnos. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Eh, ¿Cuál es el medio, licenciado? Irma Yolanda. Sí, Decirle, licenciado, solo para saber a dónde me puedo comunicar con él. Ah, ya me respondió. nada, Gracias, licenciado. bueno, Gracias. eh, bueno, sí, como tal y como se los he estado señalando, pues efectivamente hoy en la madrugada pues falleció la madre eh, del doctor de Matavela. Mi amigo, obviamente, incluso no compañeros de estudio, porque él iba un año más adelante que yo en las clases, ¿no? Él iba un año más adelante que yo y obviamente eh, ya después nos unimos precisamente cuando empezamos a ser auxiliares del curso de Derecho Penal. Entonces, sí, efectivamente, pues obviamente compartir ese dolor que él siente o que se siente cuando la madre de uno pues fallece. Es decir, y obviamente pues también uno hace empezar a recordar lo que también sufrió en su momento cuando algo similar sucedió. ¿Mm? Entonces, bueno, son cosas que pasan, hay que aceptarlas mm, y, y nada más rogar a Dios para que le dé consuelo y, y obviamente ellos puedan superar esta etapa. Digo ellos porque obviamente tenía más familiares, hermanos también tenía. Entonces, para la tarde de hoy, para terminando ya ese tema, pues la tarde de hoy la vamos a ocupar para la presentación. Sí, efectivamente la presentación se les va a trasladar, pero vamos a esperar que termine yo con la explicación o la, el desarrollo de la misma para después trasladarles obviamente la presentación. La presentación es un poco larga, no es pequeña realmente, porque hace un desarrollo de la teoría general del delito desde el inicio hasta los últimos momentos en el año que esa presentación se, se hizo, ¿no? Entonces, pero es una buena herramienta de trabajo y que efectivamente sirve bastante para poder explicar lo que de alguna manera hemos tratado de desarrollar. Eh, También les cuento que tengo una invitación para hacer una conferencia vía Zoom eh, que me estaban compartiendo, me estaban avisando el día de hoy, me estaban haciendo la invitación, pero no sé si la voy a poder atender. Ahí oportunamente les avisaremos que es el día lunes, eh, que tengo que hacer esa presentación. Va a haber un expositor internacional y un criollo, un nacional, y me estaban invitando a mí para poder dar esa parte, que es lo relativo al dolo y la forma de la prueba en el proceso penal, o cómo se prueba el dolo en el proceso penal. Entonces, pero todavía tengo que ver algunas cuestiones que tengo pendientes para ver si tengo la oportunidad de atenderla, pero tengo que confirmar más tardar el día de mañana la posibilidad y el tiempo que tenga para hacer esa presentación en Zoom, eh, que va dirigida principalmente a la Asociación de Abogados a una asociación de abogados de Cobán, y obviamente pues ahí no sé, me están invitando a, a ser conferencista. Pero le digo, tengo que ver esos tiempos. No hace mucho recibí la llamada, yo les dije que me mandaran los datos para yo después confirmarles si podía hacerlo. Bueno, es la información que también les tengo acerca de esto, ¿no? Eh, entonces, por favor, si podríamos trasladar o podríamos subir la
presentación en PowerPoint de la presentación de la conferencia, por favor. Ahorita lo vamos a presentar, doctor. Bueno, parece que ya la tenemos ahí. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. La primera parte, pues la vamos a pasar bastante rápido porque de alguna manera hace una, más adelante, ahí. Entonces, más adelante, pues obviamente eh, vamos a ir explicando porque presenta las teorías del delito que han habido en la historia, iniciando con la teoría clásica del delito, ¿verdad? Hasta llegar, como le digo, al desarrollo. Porque si algo van a saber ustedes, la teoría del delito, como ya de alguna manera se les he dejado saber o se las he hecho saber, no salió en 1910 y ahí terminó y se siguió trabajando. Empezaron y siguió trabajando, se siguieron los estudios, siguieron avanzando los conocimientos en materia de derecho penal hasta llegar a un momento crucial de la historia de la teoría del delito, en el que también se generó una polémica entre dos corrientes que se volvieron muy importantes, que es la teoría causalista y la teoría finalista. En esas dos corrientes se generó mucha discusión por mucho tiempo acerca de estas teorías. Y ahí en algún momento Zaffaroni les hace saber, ¿o no? Si antes teníamos que discutir dos teorías que eran las principales, ahorita ya hay más. Ya podemos hablar de casi 8 teorías que se han desarrollado después del finalismo sobre el tema de la teoría del delito. O sea, son temas que nunca han dejado de estudiarse, pues. Y eso es precisamente, como ya les dije, lo que hace excepcional al derecho penal, lo hace diferente de las otras materias, porque ninguna de ellas tiene algo similar a la teoría del delito, o una teoría del derecho civil, o una teoría de los derechos civiles. No existe en ninguna área del derecho. La única que genera precisamente un conocimiento así es el derecho penal. Por eso es que les decía yo que hay algunos autores, hay algunos profesores que cuando se refieren al derecho penal dicen que sí, efectivamente tiene los elementos necesarios como para ser realmente una ciencia, ¿no? Incluso tiene toda una enciclopedia de conocimientos o áreas que de alguna manera tienen relación con la teoría del delito, que se llama la enciclopedia penal. Que no sé si les hablaron de esto. Yo creo que ya muchos profesores ya no hacen mención precisamente. Todavía por ahí hay algunos esquemas sobre lo que es la enciclopedia de derecho penal y van a ver, o se señalan todos los conocimientos de distintas áreas que confluyen precisamente en el conocimiento del derecho penal y en la formación o creación de esta teoría. Como les digo, yo creo que cuando vieron metodología de la investigación o métodos de investigación y que hablaron de algún momento, tuvieron que hablar sobre la ciencia, les han de haber explicado precisamente los 3 elementos básicos e iniciales que deben existir para que haya una ciencia. Y de alguna manera la teoría del delito, el derecho penal, reúne esos 3 elementos. Que como lo decía, tiene que tener un método, una técnica y obviamente corresponder responder a las necesidades y obviamente responder a una sociedad. Que esto precisamente se manifiesta porque la ciencia nace en la sociedad. Entonces, que haya una sociedad en la cual se pueda fundamentar todas las
categorías y conceptos que de alguna manera se están dando, ¿verdad? Y eso es lo que se establece, ¿verdad? Que sean dados, el conocimiento surja de una sociedad, de una teoría social, ¿verdad? Entonces, y que de alguna manera en su momento, eh, porque yo de alguna manera también impartí el curso en su momento de metodología de la investigación en mis inicios, y, y obviamente ahí fue donde también manejé o posteriormente manejaba el tema. Si obviamente la teoría del delito había sido formada en Alemania, respondía obviamente a un modelo social que no era compatible obviamente con Latinoamérica. Pero van a ver acá, porque esta misma pregunta se la planteó este día Aranda, y de alguna manera en ese momento que nos reunimos en la UNAM en México, pues lo platicamos al respecto, ¿no? Le decía precisamente eso, pues, y de alguna manera las nuevas teorías se van adecuando al modelo de sociedad que nosotros tenemos. Van a ver, en el momento en que nosotros expliquemos la teoría, vamos a ver cómo es que se incorpora el aspecto sociológico. ¿eh? Por algo es que nuestra carrera es de ciencias jurídicas y sociales, porque el ámbito dentro del cual se desarrolla el derecho o las ciencias jurídicas es dentro de una sociedad, de un modelo de sociedad, pues. Y obviamente tenemos que entender la sociedad, tenemos que entender el Estado para efectivamente desarrollar derecho penal y desarrollar una teoría del delito. Ya les decía yo que el derecho penal, tanto sustantivo como adjetivo, responde a un modelo de Estado, ¿no? Responde a un modelo de Estado. Y entonces, efectivamente, nosotros de alguna manera, cuando nos metemos al campo del derecho penal, tenemos que hacer también estudios sobre la teoría del Estado y los modelos de Estado que existen en la sociedad para entender también, de alguna manera, cómo es que se está aplicando el derecho penal en esas sociedades. Si no, miren ustedes la forma en que se está aplicando el derecho penal en Nicaragua, que incluso expulsó a una serie de personas, a 222, y ahorita también se acaba de emitir una resolución de carácter penal en que también estaban extraditando a 93 más, y algunos también, obviamente, eh, quitándoles la nacionalidad nicaragüense. Dentro de ellos, pues obviamente un escritor bastante importante, ¿verdad? Que ha escrito bastantes documentos y libros, y que en este momento pues también lo estaban despojando de, de su nacionalidad y sancionándola precisamente por esto. Entonces, como pareciera que tiene las características de una tiranía, la que hay en Nicaragua, eh, y obviamente, ¿qué problema al que se está volviendo? Pues el derecho penal responde a ese modelo de Estado, a esa política que se está generando con Ortega, el presidente de Nicaragua, y obviamente se está realizando situaciones que contravienen totalmente un modelo de Estado, de derecho, precisamente un modelo de Estado, sino que parece que fuera un modelo eh, totalitario. Entonces, sí, obviamente, como les decía yo, la herramienta que tienen estos personajes es el derecho penal. El derecho penal se vuelve precisamente el instrumento o el arma con el cual precisamente mm, se, se destruye precisamente a aquellas personas que presentan alguna oposición. Es el derecho penal, no es el derecho civil, el derecho laboral con el cual se obtiene la respuesta, sino es el derecho penal, lamentablemente, la herramienta. Por eso les digo yo que el derecho penal realmente, y eso lo decían desde que yo lo tenía, es una violencia institucionalizada, es un instrumento violento en manos del Estado. El derecho penal es un instrumento de violencia.
Claro, tenemos que tener bien claro qué significa violencia. ¿Qué significa la violencia? Pues entonces, y obviamente el derecho penal está golpeando fuertemente a la sociedad para cambiar su estructura y darle otra forma. Y obviamente hacer que los ciudadanos se sometan al régimen que en ese momento está en el poder. Por eso es que le digo, es un instrumento. Y por eso es que hay participación o debe tomarse en cuenta la Constitución, los derechos humanos, a efecto de limitar precisamente, limitar al Estado en el uso de ese instrumento o arma que tiene en sus manos, con el cual puede someter a los ciudadanos y ponerlos al sabor y antojo del tirano o dictador que se encuentre en el poder en ese momento, pues. Y como le digo, eso también se ha comprobado históricamente, pues, históricamente. Se ha probado con el fascismo, en su momento Mussolini, ¿verdad? El fascismo, también utilizaron precisamente el derecho penal para poder destruir a la oposición o someter precisamente a este tipo de ideas y regímenes totalitarios a todo lo que era Italia, pues, y que de alguna manera se tuvo que combatir, ¿no? Pues bien, ya no más, y obviamente en esta primera teoría del delito que vamos a ver, el presupuesto es la conducta humana, las categorías son tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. La siguiente, por favor. Esto obviamente, como les digo, era el sistema clásico, ¿no? El sistema clásico, que los primeros autores de esta teoría eran List y Belling. Miren, 1886-1920. Como les decía, estas teorías empezaron a desarrollarse en Alemania a finales del siglo XVIII y de alguna manera se lanzaron públicamente en 1910-1920, ¿verdad? Entonces ahí precisamente es donde se piensan las primeras teorías. Ahí ya se manejaba un tema de la conducta, causalismo, teoría de la conditio sine qua non o de la equivalencia de las condiciones. Es decir, cualquier conducta similar o parecida a la establecida en el Código Penal, incluso casi llegando a la analogía, ¿verdad? Entonces era precisamente que podía aplicarse precisamente a el derecho penal, el causalismo, ¿verdad? Que obviamente había que estudiar cuál era la causa del mal causado y obviamente esa teoría de la causa del mal causado eran todas. Todas, cualquier causa podía ser tomada en cuenta para hacerlo. Entonces por ahí sale. La tipicidad puramente objetiva, simplemente señalando que ahí estaba en la ley la tipicidad y eso era el elemento que nosotros teníamos que revisar, ¿va? Puramente objetiva, porque lo que teníamos que hacer era revisar la ley para demostrar que ahí estaba, ¿verdad? La antijuricidad totalmente objetiva y la culpabilidad, que incluso a mí así me lo enseñaron, pues cuando hablamos de la culpabilidad y me hablaron de la culpabilidad, me dijeron que la culpabilidad era el elemento psicológico del delito, que la culpabilidad era psicológica. Entonces decía que la culpabilidad era el nexo que existía en la mente o el pensamiento de la persona y la acción. Ese era el nexo causal que existía y por qué la culpabilidad era psicológica. Obviamente solo había que repetirlo porque no podríamos en ese momento explicar cuál era ese vínculo o ese nexo que existía entre la mente de la persona, lo que esta persona estaba pensando y lo que efectivamente estaba haciendo, ¿no? O lo que él hacía o había hecho. Entonces, ese vínculo nunca se hablaba, pues. Y obviamente dentro de las formas psicológicas era el dolo y la culpa, que eran sus dos elementos, ¿verdad? El nexo psicológico perfecto era el dolo. Y obviamente la culpa era el nexo psicológico imperfecto, porque obviamente eso se cometía, ese nexo causal era, como dice ahí,
ese nexo psicológico era un poco complicado determinarlo y no lo explicaba mucho realmente esa teoría, porque cómo explicar que usted fuera manejando y matara a alguien y de dónde nacía precisamente esa responsabilidad, porque aparentemente no había ningún nexo. ¿Qué tiene que ver que yo esté manejando y que de repente yo mate a alguien cuando jamás se me ocurrió ni pensé matarlo, ni lo conocía como para querer hacerlo y que casualmente en ese momento se dio las circunstancias? Pues por eso es que es como le digo, ahí es obviamente una culpa con representación. O sea, únicamente se le representaba como posible y se producía precisamente ese acto. Pero como le digo, son cositas generales que no le vamos a entrar, solo una explicación breve. Sigamos en la siguiente. Como vemos ahí en esa presentación en la pantalla, era la explicación del sistema o nexo causal. O sea que obviamente aquí es teoría de la conditio sine qua non, de la condición única o más eficaz para el logro del resultado, o la equivalencia de las condiciones, que todas las condiciones eran equivalentes y por lo tanto cualquier condición similar podría efectivamente generar. Aquí al oprimir la siguiente va a salir una flechita en donde se establece la relación causal, ¿verdad? Entre la causa y obviamente el resultado. Otra más. O sea, el nexo causal que se da precisamente de causa y efecto. Y cualquier causa, cualquier condición que hubiese provocado ese hecho era suficiente para establecer que efectivamente la conducta era causal y que posible y definitivamente había que someter a análisis o someter esa teoría para poder determinar que sí efectivamente era delito. La siguiente, y obviamente, no, por favor, no, Reci, es que cuando decía la siguiente yo me estaba refiriendo a lo que era precisamente la tipicidad. Disculpen, tal vez no utilicé el concepto más adecuado. Juicio de adecuación de la conducta al tipo. O sea, lo que se trataba de establecer era que entre la conducta humana y lo que establecía la ley o la tipicidad había obviamente una adecuación objetiva. Únicamente tendríamos que ver si objetivamente se establecía que el que diere muerte a una persona y si había una persona que le habría dado muerte, pues obviamente ahí se cumplía con el elemento objetivo y necesario para determinar que efectivamente, no sé si mi pantalla está un poco muy clara, pero me cuesta un poco entender la letrita esa amarillita que está ahí. No sé si les está pasando lo mismo a ustedes, pero las letras amarillas son mero difusas, ¿ya? Entonces decía que obviamente el tipo era eminentemente objetivo. Está la norma y simplemente la conducta humana era para establecer la relación de causal entre la causa y el resultado. Entonces, obviamente, solamente se analizaban los elementos objetivos del tipo, que de alguna manera son los elementos que de alguna manera ustedes les definieron los elementos del delito, en el cual solo le dijeron que habían dos elementos y el tercero que se refería al elemento subjetivo. Entonces solamente habían dos elementos y el tercero que era el elemento subjetivo, porque esa es la estructura de los elementos del delito estructural. Estructuralmente así lo han dividido siempre y todavía hay, como le digo, lo siguen enseñando así. Cuando usted le dicen cuáles son los elementos del homicidio, le dan tres: el 1, el 2 y el tercero, que es el elemento subjetivo. Esa es la forma como se integra. Ya cuando nosotros nos toque ver realmente los elementos los elementos, van a ver que no son solo dos. Ahí van a ver todos los elementos que
dentro de las nuevas teorías que existen del derecho penal, establece que no solo son dos elementos los que integran precisamente este delito, sino que hay más elementos que tenemos que analizar desde el aspecto objetivo. Pero bueno, este es el sistema clásico y nosotros lo que estamos exponiendo es lo que en ese momento señalaba la escuela clásica. Y obviamente, después de haber analizado si cumplía con los elementos objetivos, nosotros automáticamente decíamos que había una adecuación de la conducta al tipo. O sea, adecuación es lo que nosotros teníamos la frase, ¿verdad? Porque obviamente solo elementos objetivos era lo único que podíamos nosotros y deberíamos ver. Entonces, como le digo, eso era. Y después seguiría, obviamente, la antijuricidad. Entonces, y obviamente ahí solo obviamente causas de justificación, o sea que prácticamente la antijuricidad de esa conducta contraria a derecho, lo único que teníamos que ver era si existían eximentes o no de responsabilidad, si habían causas o no de justificación. Y fíjense ustedes que la antijuricidad es algo que no ha cambiado. Desde el sistema clásico que nosotros estamos desarrollando hasta nuestros días, la antijuricidad ha sido un elemento que no ha sido modificado, se mantiene con la misma estructura, ¿no? Porque incluso yo les digo que actualmente en el derecho penal, para nosotros, o así es como lo se ha desarrollado, la antijuricidad es un elemento negativo. Es un elemento negativo de la teoría del delito. Yo sé que cuando ustedes miran y les explican lo que es el delito, miran que hay, y les explican los elementos del delito, le dice que hay elementos negativos y hay elementos positivos del delito. Pues la verdad es que cambia o varía un poco en este momento el concepto de negatividad, porque obviamente, como le digo, la antijuricidad es la que manifiesta más elementos, es la única que manifiesta y se analiza viendo si hay eximentes o no de responsabilidad. Incluso ahora decimos, ¿verdad? ¿Cómo se comprueba o cómo se demuestra que existe la antijuricidad? Entonces la respuesta a esa pregunta es que ¿cómo se demuestra que no hay, que la conducta es antijurídica? Entonces uno solo responde por la ausencia de causas de justificación. ¿Cómo nosotros confirmamos y ratificamos que existe antijuricidad? La antijuricidad se comprueba por la ausencia de causas de justificación. Eso es lo que tenemos como respuesta y es la que sigue permaneciendo, pues. O sea que la antijuricidad se demuestra negativamente. La ausencia o la no existencia de causas de justificación es que lo que demuestra que la conducta es antijurídica. Eso es lo que tenemos que decir. Y como no ha cambiado, como les digo, actualmente seguimos trabajando y seguimos diciendo lo mismo. Seguimos diciendo o alegando los mismos aspectos. Bueno, eso es, como le digo, que no cambia, ¿va? Estado de necesidad, justificante, cumplimiento de un deber, ejercicio, lo mismo que encontramos en nuestro código, lo mismo que está en todos los códigos de distintos países, lo mismo, exactamente. Si pasamos al siguiente, como les decía, en esa época nosotros hablábamos del elemento psicológico y que era precisamente la culpabilidad. Y aquí, en esta culpabilidad, nosotros teníamos que establecer la existencia del dolo y la culpa. Porque eso era lo único que se manejaba dentro de lo que era la culpabilidad como elemento subjetivo. Entonces se decía que el dolo era el nexo psicológico perfecto, porque la acción respondía a la intención que tenía y que efectivamente
eso demostraba el dolo. Si alguien tomaba un arma contra otra persona, disparaba, el dolo estaba más que comprobado. Efectivamente, es un, como le digo, nexo psicológico, porque lo que estaba en la mente, matar y disparar contra otra persona y matarla, era el nexo psicológico, y obviamente se perfeccionaba el momento en que la persona moría. Esa era la forma así, mera enredadita y muy poca explicación, muy poco se entendía, me recuerdo yo, pero lo que uno tenía que memorizar en ese momento eran esos conceptos, y con eso decía, ya sé derecho penal. ¿Ah? Dios mío, ojalá que sí fuera. Y obviamente el nexo psicológico imperfecto es precisamente la culpa, los delitos culposos. Y obviamente por la culpa por representación. Es que de alguna manera dice que a la persona que va manejando a excesiva velocidad tiene que tener en algún momento la idea, o puede sugerirse la idea, o puede representársele la posibilidad de que pueda atropellar a alguien, o pueda irse a chocar contra otro vehículo, provocar daños, lesionar a otro vehículo. Eso es lo que le llamamos obviamente, la culpa con representación, que la posibilidad de poder atropellar se nos presente en cualquier momento cuando sabemos que estamos manejando más allá del límite de la velocidad establecida. Cuando nosotros manejamos, por ejemplo, bajo efectos de bebidas alcohólicas o estupefacientes, no puede dejarse de pensar, o no se nos puede dejar de representar en la mente la posibilidad de que podamos cometer un accidente, podemos matar a alguien, podemos lesionar a alguien, ¿verdad? Eso es lo que de alguna manera significa la representación. Y eso era, como le digo, las ideas que un poco así enredaditas que nos daban a nosotros sobre ese sistema clásico. Y obviamente esto se siguió estudiando, y entonces surgió el otro sistema, esa revisión al sistema clásico, porque obviamente empezaron los autores y los que trabajaban el tema del derecho penal, y hubo varias críticas precisamente a esto. La siguiente, por favor. Estas eran todas las críticas al sistema clásico que empezaron a surgir precisamente de la teoría clásica del delito. Entonces, problemas de la concepción causalista de la acción, ¿verdad? El causa y efecto, ¿verdad? Que era lo que nosotros teníamos que hacer. Si el disparar con un arma de fuego provocaba la muerte, ¿verdad? Entonces, eso era precisamente el concepto clásico de esa conducta. Y las preguntas que se hacían, ¿verdad? ¿En dónde termina la causalidad, ¿verdad? ¿En dónde termina la causalidad? ¿En dónde inicia la causalidad? Ausencia. ¿Qué es esta cosa? Ausencia precisamente de causalidad en la omisión, porque obviamente solo existía en la... Recuérdense que las formas de la conducta son de acción o de omisión. En la acción, obviamente, podíamos ver la relación de causal, porque alguien sacaba una pistola o simplemente disparaba contra otra y lo mataba. Obviamente. Pero en la omisión hay una ausencia de acción. En la omisión no hay conducta humana, porque simplemente la persona se abstiene de realizar lo que la ley le ordena o lo que debe de hacer. Entonces simplemente la omisión la podemos pensar en un esquema o un diagrama, una persona que simplemente está parada sin hacer absolutamente nada. Entonces la acción, la omisión no es perceptible a través de los sentidos, pues. Por eso es que también habían unas definiciones de acción que contradecía o excluía totalmente a la omisión. Decían que la acción o conducta humana
era el movimiento corporal continuo y obviamente evidente, ¿no? O perceptible a través de los sentidos que causaban un mal, ¿no? O un daño. Entonces, eso era precisamente la definición que nos daban, ¿ah? De acción, ¿verdad? Movimiento corporal continuo, perceptible a través de los sentidos, que puede causar un daño, ¿verdad? O lesionar un vehículo, un bien jurídico tutelado. Eso era lo que nos decían, pues. Y excluía totalmente a la omisión, porque obviamente en la omisión, en el no hacer nada, ¿cuál es el movimiento corporal que ustedes van a observar para cometer el delito? Si realmente lo que se le está sancionando en esa conducta es no hacer lo que debe de hacer, no responder a lo que la ley establece, a lo que a él se le está requiriendo o es lo que debe de hacer. Y como no se está viendo, entonces, ¿en dónde está la definición ahí? No alcanza para las dos formas. Tanto para la acción como la acción, no alcanza. No se puede dar. Entonces, ahí es donde estos precisamente criticaron, ¿verdad? Criticaron eso. ¿verdad? Y, bueno, imposibilidad de determinar, ¿verdad? La causalidad en la tentativa. ¿verdad? Porque ahí en la tentativa, ¿qué causalidad había? Pues si no se provocó ningún daño, simplemente porque no se consumó el delito. Sí se disparó, sí se pudo haber sido que la persona se hiriera, pero no se consumó. Y como no se consumó el hecho, entonces había causalidad en eso. Total que eran las preguntas que le hacían y la gran crítica que se hacía a esto. Y obviamente la crítica grande que se les hacía a la culpabilidad desde el aspecto psicológico, y ahí señalaban ausencia del nexo psicológico en la culpa inconsciente. O sea, la culpa inconsciente es lo contrario con la culpa con representación, cuando realmente a nosotros jamás se nos hubiera podido ocurrir o pudiéramos pensar que ese hecho pudiese haber sucedido, pues, y que nosotros lo pudiéramos prever. La previsibilidad, le dicen algunos todavía, ¿no? A esa culpa con representación, la previsibilidad o prevenir o poder pensar de que se podría cometer un delito. Entonces, obviamente, no había existencia. ¿Cómo excluir la sanción en un supuesto estado de necesidad exculpante? Pues, en un estado de necesidad en que usted se ve obligado a reaccionar ante un riesgo. Entonces, ahí tampoco lo podrían realmente tener. Pero bueno, le vamos a pasar así rápido, solo ideas, simplemente para que vayan ustedes escuchando. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces aquí viene y empiezan a revisar, ¿verdad? En el sistema neoclásico, que ahí tenemos a Mesger de 1920 a 1940. Esas páginas son del libro que escribió Enrique Díaz Aranda, que por cierto lo tengo dentro de mis libros que yo tengo esto. Allá él incluso me lo autografió y me lo obsequió precisamente allá en México, el libro de él. Entonces decía, la tipicidad, decía, conducta, dice, teoría de la causalidad más adecuada. No era cualquier, no había una conducta equivalente, ¿verdad? Sino que únicamente de la condición, ya no era de la causalidad más adecuada. Son teorías que existen de la culpa, pues. Son las teorías que se han inscrito precisamente de la condición más eficaz o de la condición más adecuada para poder cometer el delito. Entonces, esto precisamente empiezan a analizar, ¿verdad? La conducta como la teoría de la causalidad adecuada. La tipicidad objetiva y valorativa. Ya habían unos elementos que había que valorar, no solamente la objetividad de que los elementos del delito estuvieran presentes, sino que también había que observar
algunas otras circunstancias muy importantes para poder determinar la existencia de la tipicidad. Elementos objetivos, después vienen elementos normativos, culturales y jurídicos que había que analizar, y obviamente después viene la antijuricidad, que no tenía ningún cambio, y obviamente seguían siendo el elemento culpabilidad. Sigamos a la siguiente, por favor. ¿Dónde está el cuadro? Bueno, entonces ven ustedes que obviamente siempre íbamos a tener en cuenta la relación de causalidad que debería haber, o la teoría de la causalidad, entre en lo que era la conducta humana. Por favor. Otro más, para que salgan la flechita y las dos rueditas. Entonces sería nexo causal, ¿verdad? Adecuado. ¿No? Ya empieza a limitarse esa relación de causalidad o el nexo causal que existía entre la causa y el resultado. Y ahí se hablaba, precisamente cuando se explicaban las teorías de la causalidad, eran las tres aquellas que incluso parecían una cancioncita, ¿va? El que es causa de la causa del mal causado será también responsable de su resultado. Entonces, esa fue la teoría primera de la relación de causalidad que surgió, que todas eran equivalentes. Cualquier causa, por mínima que sea, era equivalente y suficiente para cometer el delito, y por lo tanto, sí había conducta humana. Entonces, cambia posteriormente y empezamos a hablar de que sigue con el mismo estribillo, pero en esta ocasión dice, sí, el que es causa de la causa del mal causado es responsable de su resultado, siempre y cuando haya sido la más adecuada. Que la acción o la conducta sea la más adecuada. Eso fue el agregado que se le hizo precisamente a esta relación de causalidad. Ya se quitó la generalidad y empezó a limitarse, porque ya no es cualquier causa, sino que tendríamos que buscar la más adecuada para cometer el hecho, para poder responsabilizar a la persona que lo había cometido. Y como le digo, después surgió la teoría de la condición más eficaz, y también la de la sine qua non, también, ¿verdad? Que es la más adecuada, la sine qua non, que es esta, y obviamente después vino la condición más eficaz. Bueno, eso es en los pequeños cambios que el neoclásico logró, y después obviamente salimos con lo que era la tipicidad. Entonces, ahí obviamente los elementos objetivos siguen estando, sigue estando presente los elementos objetivos, que era obviamente a través de los sentidos. Obviamente la objetividad era ver si efectivamente los elementos objetivos o materiales del delito, los eventos objetivos o materiales del delito todavía estaban por ahí presentes, ¿verdad? Eso era lo que precisamente lo que nosotros teníamos que ver. Pero también esos elementos normativos, también tendríamos que ver algunos aspectos culturales y los aspectos jurídicos que todos manejamos. Y obviamente, el tipo subjetivo, ¿verdad? Porque ya en eso, como les digo yo, estos elementos subjetivos ya empezaban a establecer de que también el tipo penal tenía algunos elementos subjetivos, que no solo eran elementos objetivos, sino también había que analizar los elementos subjetivos. Disculpen, pero es que el reflejo se me está viniendo. Entonces, porque también ya empezaban a surgir la existencia de los elementos subjetivos en el tipo penal, ¿verdad? Entonces, ahí fueron dando otros cambiecitos, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de la antijuricidad, ¿sí, Darling?
Licenciado, o sea que aquí es donde comienzan los elementos subjetivos en la tipicidad de este sistema Empiezan a fonético. asomarse, pero todavía no ha cambiado. Es hasta la siguiente o tercera parte donde nosotros vamos a ver que Okay. efectivamente O sea que aquí se siguen pierde. iguales. Sí, siguen similares, solo que ya empiezan a dudar y a presentar que también el tipo penal también tenía elementos subjetivos, que no solamente era establecer elementos objetivos, pero aún no se había quitado, ¿verdad? Aún nada más estábamos empezando a quitarle a la culpabilidad del carácter subjetivo. ¿Mm? ¿Mm? Gracias. Exacto. Entonces, causas de justificación, como les digo, nada, ningún cambio, absolutamente nada. Conmigo no se metan, sigan ustedes peleándose, que yo no tengo nada que ver en sus pleitos. Sigo siendo una causa de justificación, sigo siendo un elemento negativo del delito, toda vez que si hay alguna causa de justificación, no hay antijuricidad, y si no hay antijuricidad, no hay delito. Solo eso es lo que yo tengo que hacer, establecer esto. Y obviamente, nos vamos a la culpabilidad, que todavía empieza y todavía se trabajaba como psicológico y normativo. Y obviamente ahí estaba la imputabilidad. Obviamente la culpabilidad ya empieza a analizarse y también se empieza a asomar la imputabilidad como elemento esencial para que exista la culpabilidad. Aquí ya se hizo con alguna importancia porque aquí lo pusieron, mire, imputabilidad, ¿verdad? Entonces ahí efectivamente vemos si el delito es o no imputable. Si es imputable, entonces sí puede existir culpabilidad. Si no es imputable, porque la persona padezca de alguna enfermedad o algún aspecto que hace que la persona no pueda ser responsable, como por ejemplo en esa época se hablaba de la minoría de edad, entonces no había culpabilidad. Y obviamente ahí teníamos el dolo, la culpa, y ya se empezaba a asomar las causas excluyentes de la culpabilidad, o sea, las eximentes de la culpabilidad o causas de inculpabilidad. Ahí empiezan a surgir ya esas causas de inculpabilidad que no existían antes, ¿no? Entonces ahí empieza. Entonces ahí empiezan a surgir. Entonces ya le digo, ahí la culpa siempre de alguna manera con representación. Obviamente que la persona pudiera darse o tener una idea de que eso pueda suceder. Entonces nos vamos a la siguiente. Y obviamente las críticas, ¿verdad? Porque los estudios seguían, ¿verdad? Seguía siendo una discusión las omisiones, que obviamente sí eran una forma de la acción o de la conducta humana, pero nunca se podía establecer la relación de causal entre la omisión, ¿verdad? Con la omisión. La tipicidad de la tentativa seguía siendo de discusión. Por la ubicación del dolo hasta la culpabilidad, cómo determinar cuál es el tipo sin conocer el dolo del autor, que ahí era donde ya empiezan a asomarse, pero no era suficiente para poder llegar a determinar de que el dolo en la culpabilidad era difícil determinarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a saber el tipo doloso o culposo si aún la culpabilidad lo tiene en sus manos o en sus garras? Entonces, esas eran las críticas que se daban precisamente a lo que era al sistema neoclásico, al que acabamos de ver. Sigamos a la siguiente. Y aquí vino precisamente la nueva teoría que se dio de 1940 a 1970, que se empezó a surgir esa gran contradicción y el gran pleito que tenían precisamente la teoría causalista y la teoría finalista, que creó precisamente Belsel. Entonces, él es el que surgió con esa teoría, votando totalmente la teoría causalista, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a hacer y entrar. Pero digo, fue una discusión muy grande que existió en Europa y de alguna manera se estableció, se trasladó a Latinoamérica. En ese caso, pues, entonces en esta época, 30 años estuvieron para surgir esa nueva teoría finalista, que todavía, como le digo yo, cuando fui a España a sacar
¿cómo se llama? La especialización, que fueron en los 80s. Ahí fue donde yo tuve que ir a averiguar qué era el finalismo, porque aquí aún no nos los habían explicado. Nuestros profesores no tenían ese concepto, sino se habían oído nada más que existía, pero no se había aplicado. En tanto que en Europa la discusión estaba grande. ¿Sí, Darling? Licenciado, una duda, esta teoría fue la que vino a modificar a las anteriores. Sí, exactamente. Y de alguna manera todavía siguen otras teorías que también ya el sistema finalismo ya ha sido superado también. Ya hay otro autor mucho más difícil y mucho más complicado, que es Jacobs, que maneja una teoría en que efectivamente él piensa que el derecho penal, que el delito es una enfermedad y que el derecho penal es el instrumento por el cual nosotros tenemos que acabar con el delito, pues. Y entonces ahí el Jacobs se vuelve un poco muy tajante, pues, en el tema de la teoría, precisamente del delito. Pero bueno, sigamos adelante, pues, pero ahí empiezan, como digo, a surgir. Entonces, aquí obviamente la conducta ya en la teoría finalista deja de ser una conducta subjetiva, sino que se vuelve objetiva, valorativa. Y porque la conducta humana, dice, todos los seres humanos actuamos con una finalidad. Nosotros no actuamos al azar a ver qué sucede. Y el causalismo es al azar. Es una relación de causalismo. Entonces, la relación finalista es que una persona actúa con una finalidad, con un propósito ya definido de que algo quiere y algo va a lograr cuando realiza esa conducta. Esa manifestación de la voluntad ya no es causal, sino es final. Es final porque busca el objetivo. Si la persona ya es en la teoría finalista, saca el arma y dispara, es porque tiene la finalidad de matar. Y si no logró matar, entonces podemos calificar que tuvo la buena intención, pero esto no lo logró por circunstancias ajenas a su buena voluntad y obviamente, digamos a su buena voluntad, y obviamente la persona sigue siendo responsable de una tentativa. Pero bien, siguiendo con eso, entonces resulta que la tipicidad también empieza a cambiar, porque entonces empezamos a hablar de elementos objetivos, pero también elementos normativos, culturales y jurídicos. Entonces ahí es donde se empieza a tomar aspectos de carácter social y que adaptables al modelo de sociedad que nosotros tenemos, pues ahí es donde empieza ya a la readecuación de la teoría del delito por ejemplo, a una sociedad latinoamericana y no solamente europea o alemana, porque también estos aspectos se deben de ver desde el elemento tipicidad para ver si le es tipificable o no un hecho delictivo. Entonces tiene uno que analizar aspectos culturales y actualmente con el desarrollo, incluso dependiendo del caso, se hacen también de alguna manera peritajes culturales para determinar si la persona puede o no señalársele que su conducta fue típica o no, dependiendo de los aspectos culturales que lo hacen a él diferente a otro resto, pues, y de alguna manera haciendo una aplicación muy clara de lo que es el derecho a la igualdad. Entonces ahí empiezan a darse. Y obviamente, aquí ya olvídense, el tipo penal en la tipicidad es donde encontramos el dolo y la culpa. Prácticamente ¿cómo se llama? La tipicidad le quitó o le quitó a la culpabilidad el elemento subjetivo. En la finalista fue cuando ya no hablábamos de que la culpabilidad era el elemento subjetivo del delito, dejó ser el elemento subjetivo del delito y los elementos subjetivos se le trasladaron, o sea, se los expropió prácticamente la tipicidad. Entonces ahí tenemos el dolo, conocimiento de las circunstancias, de las circunstancias de hecho, en el tema de al realizar la conducta. Conocimiento de las circunstancias del hecho al hacerlo.
formas directa o indirecta o eventual. Ahí se empiezan a aclarar las otras formas de dolo. Directa, indirecta y eventual. Y obviamente, la culpa, elementos subjetivos específicos y requeridos por algunos tipos penales. Ahí empieza precisamente a darse esto. La antijuricidad, conmigo no es problema, ni se metan, dice. Yo sigo siendo la misma. Y obviamente ahí está. La culpabilidad tiene cambios, pero lo vamos a ver mejor porque ya le digo, está muy difícil. No sé si a ustedes sí pueden ver bien esta parte donde dice culpabilidad, si pueden leerlo, pero yo tengo problemas, no sé, si porque está Yo muy... sí puedo leerle. Sí. Si quiere, bueno, la mayoría de ustedes, yo soy el único que tengo problemas, seguramente mi pantalla está muy, muy clara y tengo que oscurecerla y ahí tengo que sentarme a ver cómo la realizo porque si no logro ver bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que damos la culpa. Bueno, háganme el favor, lean esa parte de la culpabilidad. ¿Alguien que lea? ¿Alguien que lo pueda leer? Culpabilidad. Normativa igual a reprochabilidad. Imputabilidad, mayoría de edad, más facultades mentales. Conciencia de la antijuricidad, error sobre la justificación. Exigibilidad de otra conducta, excluyentes de la exigibilidad. Miedo grave o temor fundado. Error de prohibición. Estado de necesidad exculpante. Bueno, entonces, como le digo, aquí la culpabilidad obviamente ya cambia y empieza a no ser elemento subjetivo, sino que se empieza a comparar con la reprochabilidad. Y cuando hablamos de reprochabilidad, estamos hablando del juicio de reproche que hace el Estado a la persona por haber cometido un hecho o un delito, pues. Y obviamente, como aquí es donde ya, como le digo, no pusieron todos los elementos del delito que nosotros mirábamos al principio, en que también existía la imputabilidad. Cuando hablamos de la culpabilidad, como le digo, la definición está contenida en dos partes, un elemento cognitivo y un elemento volitivo, o sea, de la voluntad. Volitivo es voluntad. Entonces, en el juicio de reproche tiene que señalarse, ¿verdad? El juicio de reproche dice, porque teniendo la capacidad para entender y comprender los alcances de su conducta y la antijuricidad de lo que se estaba cometiendo, la persona realiza el delito, que ahí viene el volitivo, realiza el hecho, comete el delito, pudiendo comportarse de manera distinta. Entonces ahí viene el concepto amplio de lo que es actualmente la culpabilidad, como el juicio de reproche que se le hace a una persona que teniendo la capacidad para comprender los alcances y efectos de sus actos y conociendo la antijuricidad de esa conducta, realice el hecho. Él lo hace pudiendo haberse comportado o poderse comportado de manera distinta. Tenía opciones para hacer otras cosas o no matar, pero él mata. Eso es lo que quiere decir el juicio de reproche. Y el juicio de reproche, cuando lo miramos más despacio, pues ya van a ver que ese juicio de reproche no los han hecho nuestros padres o mucha gente por una serie de cosas que hemos dejado de hacer o hemos hecho, ¿verdad? El juicio de reproche nos hacen, pero cuando se trata de delitos, obviamente ese reproche solo lo puede hacer el Estado. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí, como le digo, es lo que Belsen, ¿verdad? De alguna manera tenía. Entonces, cuando empezamos a ver esta teoría y vemos lo que es la conducta humana, ¿verdad? Dice, esta es objetiva, valorativa, y ahí empezamos a hablar del concepto finalidad. Entonces, aquí ya empezamos a hablar, cuando vemos la relación de causal, dice que es un nexo causal entre la conducta más adecuada, o sea, y el resultado. Entre la causa y el resultado debe de haber una finalidad, nexo causal adecuado. No es equivalencia de condiciones que cualquiera causalidad o solo el hecho de decir el que es causa de la causa del mal causado, eso sabe su resultado, sino decir
siempre y cuando, finalizar la frase, siempre y cuando sea la conducta más adecuada. Entonces, obviamente hay selección de medios para considerar para el delito. Y obviamente actos preparatorios, que ahí empieza también a analizarse lo que es el iter criminis, los actos de preparación que son obviamente impunes, porque los actos de preparación, no los actos de preparación, sino los actos, sí, de preparación son impunes, no hay problema. Y después vienen los actos de ejecución, que ya son punibles. Entonces, ahí cuando hablamos de actos de preparación, estamos hablando de precisamente la conspiración, ¿verdad? La conspiración, precisamente, estamos hablando de lo que es impunes. O obviamente son actos internos, que todavía no son exteriorizados y por lo tanto no hay ninguna pena para esto. Actos de preparación y conspiración, dice. Y la conspiración es cuando una persona comenta y habla con otros para invitarlos o hacerlos partícipes del delito, que es conspiración. Cuando la persona le dice, mira, se me ocurrió que metiéramos aquel delito, ¿por qué no me echan una mano y ganamos todos? Pues, ¿verdad? Es la conspiración. Y la preparación es cuando ya se hace y se establecen todos los pormenores de lo que se podría hacer. Bueno, y obviamente tenemos las causas de justificación, que, como les digo, siguen lo mismo. La antijuricidad no se toca en lo absoluto. Sigue siendo un elemento negativo y que se demuestra negativamente, porque se demuestra negativamente por la ausencia de causas de justificación. Si no hay causas de justificación, hay antijuricidad. Ese es el examen que tenemos que hacer nosotros cuando estamos omitiendo o estamos pasando por los filtros, como diría Zaffaroni, a la conducta humana. Analizamos si cumple con todos los requisitos de la conducta humana y si cumple con los requisitos, lo pasamos al siguiente filtro, que es la tipicidad, y empezamos a hablar los elementos normativos, los culturales, y si hay dolo o si hay culpa, todo eso lo empezamos a analizar. ¿Y la causa de justificación? ¿Hay o no causas de justificación? ¿Hay? No, no hay. Bueno, entonces no hay causas de justificación. Entonces vamos a analizar si hay culpabilidad. Y obviamente, cuando pasamos a la culpabilidad, ya es la reprochabilidad. Y hablamos del juicio de reproche. Van a ver ustedes que ese juicio de reproche también existe también en la forma en que está elaborado, también existe en la Biblia. Ahí, oportunamente leeremos la cita bíblica donde ve que la reprochabilidad o el juicio de reproche ya se hacía desde esa época, pues. Y entonces, ahí venimos precisamente a establecer en el elemento cognoscitivo si hay o no imputabilidad y ahí si hay conciencia de la antijuricidad, que es lo que yo les decía, ¿no? Es decir, si hay capacidad de entender y comprender los alcances y efectos de su conducta, si hay conciencia de o se sabe o conoce que ese es algo antijurídico. O obviamente si hay error sobre la justificación, exigibilidad de otra conducta, ausencias excluyentes de la culpabilidad, ¿verdad? Porque existen las causas de inculpabilidad, ¿verdad? Que están ahí enumeradas. Entonces, eso era lo que venía el sistema finalista. Como digo, no era sencillo. Entonces, gracias, como digo, a mi especialización, fue que entendía ya, y eso es lo que me complicó mucho la vida precisamente en la especialización, porque la teoría del sistema finalista, pero me costó un mundo entender realmente esto. Increíble, tuve que leer un montón y después pues ya tuve la habilidad para poder manejar o comprender o explicar la teoría causalista y la teoría finalista. Tuve esa capacidad. Y porque también vino un profesor alemán, Schoen, también que hablaba español obviamente, a dar unas conferencias y dio aquí en Guatemala. Y entonces él llegaba a una conclusión. Dice, miren, ya en Europa, dice, ya no es discusión si vamos por el causalismo finalista. Así como esa
esa discusión y conflicto que hubo entre las dos teorías del delito. Ya en Europa ya superamos ese pleito, porque llegamos a la conclusión que, por ejemplo, si usted me da una explicación del delito y me lo explica de la teoría causalista, pero está bien fundamentada, y con esa teoría usted me quiere comprobar que la persona efectivamente cometió un delito y es un delito, es aceptable, como también lo aceptaría desde el aspecto finalista, porque también él, si tiene fundamentos y evidencias de que efectivamente ese delito es y que esa persona lo cometió, no me importa que lo haya explicado desde la teoría finalista. Simplemente que haya sabido fundamentar, porque de cualquier manera, cualquier de esas dos teorías van a esclarecer y van a determinar la existencia de un delito. Entonces él dijo, ya, ¿para qué tanta discusión? Ay, dejen de chingar, hombre, vayan a entretenerse con otras cosas, ¿verdad? Entonces eso fue lo que dijo. Y obviamente, sigamos. La siguiente, por favor. Obviamente siguen habiendo críticas a la teoría final de la acción, la finalidad en la culpa, ¿va? Porque ese es un error también que se cometió por parte del finalismo, le decían los autores, finalidad en la culpa. En la culpa no puede haber finalidad. Si el delito es un nexo causal entre la causa y lo que la persona quiere, una finalidad, un motivo para haberlo cometido, en la culpa la persona no estaba pensando en matar, pues. Entonces, ¿en dónde existe la finalidad ahí? Entonces, si es un nexo causal final entre la conducta y el resultado, en la culpa no existe y el finalismo no lo explica. ¿Cómo podemos determinarlo? Entonces, la finalidad como factor de dirección en la provocación de resultados en los delitos de omisión. En la omisión todavía no lograba encontrar la finalidad, si la persona que había omitido o dejado de hacer lo que la ley le ordena o lo que había resuelto el juzgado, ¿verdad? Realmente en la omisión, ¿qué lo podemos ver? Algo muy importante que sí debemos de establecer, que cuando hay delitos de omisión, no hay resultado. Solo en los delitos de acción. Es algo que de una vez se los aclaro, pues. En los delitos de omisión no hay resultado. Solo es un delito de acto, en que la persona dejó de hacer. Claro, puede haber provocado, hay posibilidad de una situación conflictiva o que se produzca un daño, pero resultado en los delitos de omisión, ténganlo ya cerrado, que no hay. En de omisión pura, pero porque también existen los delitos de comisión por omisión, pero ahí se actúa con la finalidad de provocar un resultado. O sea, se refugian en la omisión para efectos de generar un resultado y decir, no sé, yo no vi, yo no estaba, no me di cuenta, ¿va? Yo estaba aquí parado y no sé, pero realmente en la comisión por omisión se hacen uso o se aprovechan de la omisión para provocar un resultado, ¿va? Como les saben de haber explicado a ustedes, ¿va? La mamá que quiere matar a su hijo y lo que hace es no darle de comer, no darle pecho, y se muere de hambre, pues. Es una comisión por omisión, pues. Entonces, ahí sí hay resultado. Pero en la omisión pura no existe resultado. Eso es algo que ya pongan ustedes ahí en el libro de conocimientos. Bueno, el error en los delitos especiales, el nivel de culpabilidad deja, por eso digo, casi vacía la culpabilidad, porque no le dio absolutamente nada. Todos los elementos subjetivos, el dolo, y se lo quitó la acción, la tipicidad se los quita, se quedó. Entonces únicamente le quedó a la culpabilidad convertirse en el juicio de reproche. La siguiente, por favor.
Aquí tenemos un poco del sistema funcionalista, ¿va? De Roxin. Entonces, esto lo vamos a omitir porque aquí con este que es el que vamos a de alguna manera trabajar. Sigamos a la siguiente, por favor. Y esto ya es conducta típica, que esto es lo que ya de alguna manera él presenta su sistema funcionalista social, Enrique Díaz de Aranda. Entonces él empieza a hablar de que la conducta típica tiene que ser objetiva, valorativa y actuar con finalidad. La antijuricidad, como le digo, queda igual. Entonces ahí tenemos en elementos objetivos, elementos normativos y elementos subjetivos. Ahí tenemos precisamente esos elementos. Entonces, esto es lo que de alguna manera se da. Por favor, la siguiente. Esto es la teoría que nos quería presentar Enrique Díaz Aranda, ¿no? Imputación, elementos objetivos y todo lo que ustedes puedan ver. Es que sigo con el problema de no lograr ver en todo esto. Entonces, eso es básicamente las distintas teorías. Son las 15:40 y entonces eso es una generalidad que ustedes, para que se den cuenta de las cosas que estábamos diciendo y obviamente volver a esto y generar una explicación de cada elemento del delito para que entiendan precisamente lo que son los filtros y cómo se utilizan estos filtros. Aquí si ven ustedes, Enrique Díaz Aranda une de alguna manera la conducta típica. Ya no habla de conducta humana, sino que habla de la conducta humana típica. Esa es la propuesta que él tiene, ¿va? Por eso solo lo enseño, ¿no? Porque también, como siempre, discutible, ¿va? Una conducta típica. Ese es el elemento del delito para él. No una conducta humana y después establecer la tipicidad. No, él de una vez señala que la conducta típica se una. De ahí sigue la antijuricidad y la culpabilidad. O sea que prácticamente la conducta típica es la que nosotros vamos a trasladar a estos dos filtros, una vez que hemos llegado a esa conclusión. Entonces, como les digo, de alguna manera vamos a seguir trabajando con esta presentación que se hizo y vamos a ir explicando los elementos del delito y todo lo demás para su mejor comprensión y que ya ustedes entiendan o yo les explicaré lo útil que es esta herramienta, ¿verdad? Lo útil que es esta herramienta cuando ustedes llevan un caso. ¿Para qué sirve la teoría del delito? Cuando ustedes están en un proceso penal. ¿Qué es lo que pueden discutir precisamente? Y que con esas discusiones ustedes pueden tener la posibilidad de también ser exitosos en los casos penales. Y como le digo, no es que yo solamente haga propaganda, sino que no por presumir, que a veces me cae mal decirlo y hacerlo, pero yo puedo señalarle casos concretos de que he utilizado la teoría general del delito y que me han sido muy, muy relevantes y los cuales he tenido éxito en los casos penales que he tenido a mi cargo. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias por su atención. Lucía, levanta la mano. Buenas tardes, Lick. Solo con una pregunta. ¿Las diapositivas las van a ver cuando termine los temas? Ah, sí, exactamente. Van a trasladársela a ustedes toda la presentación. Va a llegar a ustedes. Con mucho, muy amable. Vaya, por nada. Ahí tenemos a Lucía Fernanda. Yo creí que iba a decirnos algo, Lucía. Ah, está bien, muchas gracias. Vaya pues. Vaya. Bueno. Feliz tarde. Entonces, pasen buena tarde, pues. Como siempre, cuídense. Ya viene el fin de semana. Mañana es viernes, ¿verdad? Mañana es viernes. Entonces, ya saben lo que tienen que hacer. Feliz tarde, licenciado. Y el cuerpo lo